Encuentros con extraterrestres reptil, parte 2. Continuamos con los increíbles casos de encuentros con estos asombrosos seres de la mano de sus protagonistas. Recuerda que si no viste la primera parte te invito a hacerlo visitando el canal o dando clic en la etiqueta que sale en la parte superior del vídeo. Sin nada más que decir, empecemos. La abducción de Filiberto Cárdenas. Ocurrió en la tarde del domingo 3 de enero de 1979. Cárdenas viajaba en un Chevrolet junto a 3 miembros de la familia Martí por la conocida como Ruta 27, muy cerca de la ciudad estadounidense de Miami. De repente, el automóvil falló y acabó parándose. Cárdenas y Fernando Martí descendieron del coche para inspeccionar el interior del capó, con la esperanza de encontrar la avería, cuando de repente ambos hombres fueron atrapados por una potente luminosidad azul-violeta, acompañada de un zumbido similar al de un enjambre de abejas. Inmediatamente el coche empezó a vibrar y, ante el estupor de todos los presentes, Filiberto comenzó a elevarse hacia el cielo, mientras gritaba que no se lo llevaran. Fernando también sintió que una fuerza invisible tiraba de él hacia lo alto, pero consiguió sujetarse al coche. Cuando la luz desapareció, los atónitos testigos contemplaron cómo su amigo se encontraba subiendo por un haz de luz hacia un objeto volador de color oscuro. Poco tiempo después, avisadas las autoridades, comenzó la búsqueda del desaparecido. 2 horas más tarde, Cárdenas apareció en una calle de Miami completamente aturdido. Le realizaron diversas pruebas médicas, e incluso un equipo de la Fuerza Aérea le practicó un examen para descartar que estuviera contaminado por radiactividad. El hombre presentaba más de 100 pequeñas quemaduras por todo su cuerpo. Días después, se prestó a ser sometido a una regresión hipnótica, donde recordó haber sido llevado a una base alienígena en forma de caverna a bordo de un ovni. Observó a 3 humanoides cuyo aspecto era muy similar a los que pudo contemplar el policía Ebert Sirmer, además de ver a un ser humano que dijo vivir con los extraterrestres. Dentro de esta, vio un asiento de piedra junto a 2 símbolos. Uno era de mayor tamaño, pero ambos representaban exactamente lo mismo, una serpiente. El 21 de enero de 1979, pasadas unas semanas, acudió al lugar donde había sido abducido haciendo caso a una voz que decía escuchar en su cabeza. En esta ocasión estaba acompañado por su esposa Iris. No tardó en aparecer un ovni en forma de trompo, en el que ambos acabaron entrando. En el interior de la nave vieron a varios seres de igual aspecto a los que Filiberto había observado en la primera experiencia que, como hemos apuntado, eran prácticamente idénticos a los que pudo contemplar Sirmer. En el lado derecho de sus uniformes blanco-azulados de una sola pieza, a la altura del pecho, destacaba un emblema. Se trataba de una especie de X acostada, en cuyo centro sobresalía una serpiente. El mismo día de este encuentro, 3 no identificados en forma de disco fueron observados por cientos de testigos desde el Aeropuerto Internacional de Miami. El controversial encuentro extraterrestre de Robert G. Moss. Prestigioso pintor Robert G. Moss constituyen el resultado tangible de su encuentro cercano en la tercera fase. El suceso ocurrió el 12 de junio del 2009 en Fortaleza, Brasil. Robert se encontraba ahí, para asistir a la boda de un familiar de su entonces pareja. El enlace se celebró en Sao Paulo y luego del evento, su pareja junto con él se fueron a pasar unos días a la casa de un familiar en Fortaleza. Un día cuando Robert se encontraba solo en casa, decidió tomar su libreta y lápiz y se dirigió hacia unas dunas que había no muy lejos de la vivienda.
Eran aproximadamente las 4 de una luminosa tarde, cuando Robert subió a una zona bastante alta, para tener una visión amplia y no pueda perderse para cuando tuviera que regresar, además de buscar inspiración y realizar algunos bocetos del paisaje. Fue en ese momento, Robert contempló cómo surgió de la nada un objeto con forma de platillo volador y de grandes dimensiones, el cual describe: Lo tenía prácticamente encima de mí, muy cerca del suelo, pero no hacía ningún tipo de ruido. Bajo el ovni había una especie de plataforma que tenía la pinta de ser un observatorio, y todo el conjunto estaba semioculto por una especie de neblina que a veces desaparecía para mostrar la aeronave en su esplendor. Presentaba como unas antenas y una pequeña cúpula en su parte superior, y calculo que tendría unos 50 metros de ancho y algo menos de alto. De pronto, en el observatorio comenzaron a formarse puertas y ventanas. No sé cómo explicarlo, pero me dio la impresión de que aparecían como por arte de magia. Relató Robert: durante ese momento de la nada una pequeña lucecita de aspecto esférico se había acercado a su cuerpo, recorriéndolo lentamente. Me pareció que se trataba de una especie de escaneo, para comprobar si portaba algún arma o una cámara fotográfica, aseguraba el pintor. En cuanto la luz desapareció, se iluminaron 2 de las ventanas del mirador, y en una de las mismas distinguió a 2 seres de cuello enorme, como 3 o 4 veces el de una persona que lo miraban fijamente. Sin perder un segundo, Robert comenzó a realizar trazos en su libreta a fin de retener las dimensiones y los detalles del no identificado. El prestigioso artista cuenta además que el platillo volador se movía lentamente hacia él y llegó a tenerlo justo sobre su vertical, a 1 metro por encima aproximadamente. Los 2 seres me observaban y yo a ellos, la luz que hacía en la ventana hacía que pudiera verlos perfectamente, pero aún así tengo grabados en mi mente detalles de sus rostros demasiado concretos. Mi recuerdo es que los tuve a escasos centímetros de mi cara. Ambos humanoides eran de la misma especie aunque de distinto género. Uno presentaba rasgos claramente masculinos y el otro femeninos. Además, la hembra era de menor tamaño, iba adornada con un traje largo de color claro y sobre su cabeza destacaba una corona que parecía de oro con unas incrustaciones metálicas. Él llevaba una especie de chaquetón de color gris que le llegaba por encima de las rodillas. Tenía una especie de banda, correajes y lo que semejaban galones. El aspecto de ambos era muy marcial, elegante, sobrio e incluso algo arcaico, casi medieval. En cuanto a sus rostros, Robert los describió del siguiente modo: cuello muy largo, piel escamosa de color marrón verdoso. Ojos con forma almendrada completamente negros y brillantes. Sin pupilas. Nariz chata y unas orejas minúsculas. Negras por fuera y rojas por dentro. Carecían de pelo y presentaban diferentes texturas en su piel. Por ejemplo, las escamas eran más anchas en las mejillas y en el cuello que en la cabeza. El ser de aspecto masculino tenía una altura de unos 2,2 metros y ella era algo más baja, y ambos presentaban una serie de deformaciones craneales propias de los reptiles, aunque con notables diferencias entre uno y otro. Las del primero eran mucho más pronunciadas y le llegaban hasta la parte de atrás de la cabeza. En determinado momento, Robert sintió claramente que los tripulantes del platillo volador ya habían logrado su objetivo y la experiencia iba a llegar a su fin. Se despidió de ellos agitando la mano y la aeronave comenzó a alejarse poco a poco hasta que acabó perdiéndose. Lo más sorprendente es el peculiar salto de tiempo que tuvo, pues al terminar esta increíble experiencia, el cielo ya estaba oscuro y él aparentemente sintió que los hechos solo ocurrieron en unos cuantos minutos. Esto se vio reforzado cuando su entonces pareja y su hermana salieron en su búsqueda, pues de no encontrarlo en casa y de no aparecer por más de 3 horas pensaron que le pudo haber ocurrido algo. Una vez que Robert estuvo a salvo, concluyó que aparentemente estos seres le habían borrado parte de la memoria de cuando estuvo dentro de la nave. Sin duda, Robert fue protagonista de uno de los casos de encuentros cercanos con ovnis y humanoides más interesantes de los últimos años, y precisamente donde da rienda suelta a su arte, en su amplísimo estudio, situado en el barcelonés barrio de la Ribera, muy cerca del señorial Palacio de la Música. Cabe recalcar que Robert basó su trabajo artístico únicamente en tal experiencia, en donde he pintado, grabado y esculpido a los 2 extraterrestres y a su nave en unas 150 obras, empleando distintos métodos y materiales.
Además, Robert está convencido de que los alienígenas se presentaron ante él con la intención de que los representara en las diferentes técnicas artísticas con las que trabaja. Pues cree que estos seres evitan a toda costa posar ante una cámara, porque si hubiese imágenes claras de ellos, su existencia se haría demasiado evidente, y quizá no todo el mundo está preparado para aceptar la realidad extraterrestre. Pero mostrándose ante un pintor, la cosa es diferente. Quedan retratados para la posteridad.